Buenas tardes, bienvenidos a la segunda sesión de osteoporosis secundaria. La doctora María Laura García va a presentar a la primer disertante. Buenas tardes a todos. La primera disertante es la doctora María Laura Alberti. Ella es médica neumonóloga, especialista en enfermedades pulmonares intersticiales del Hospital Ferrer, vicedirectora del Departamento de Enfermedades Intersticiales de ALAD. Lamentablemente no nos va a poder acompañar, así que vamos a escuchar la charla grabada y no va a estar presente en el momento de las preguntas. Adelante. Hola, muy buenas noches a todos. Mi nombre es María Laura Alberti, yo soy médica neumonóloga, integrante del consultorio especializado en enfermedades pulmonares intersticiales del Hospital María Ferrer y actual vicedirectora del Departamento de Enfermedades Intersticiales de la Asociación Latinoamericana del Tórax. Antes que nada quería agradecer la invitación para participar en este cuarto Congreso Argentino de Osteología. El tema que voy a abordar es el uso de terapéutica con glucocorticoides en neumonología. Para comenzar, lo que tenemos que tener en cuenta es que el uso de esteroides en nuestra especialidad va a estar relacionado más que nada con la severidad, el potencial riesgo de vida y las secuelas que pueden presentar las distintas enfermedades que comprometen al pulmón. Podemos agruparlos en patología obstructiva, inflamatoria o intersticial. Dentro de la patología obstructiva, el asma, sí, como bien saben, es una enfermedad que se va a caracterizar por la presencia de sibilancias, disnea, tos y una obstrucción variable del flujo aéreo. El estándar de tratamiento es el uso de corticoides inhalados asociados o no a un broncodilatador. La dosis que van a requerir nuestros pacientes de corticoides inhalados va a depender de la que ellos necesiten para lograr el control de la enfermedad. Así es como aquellos pacientes que requieren un escalón de tratamiento 4 o 5 pueden llegar a requerir dosis medias o altas de corticoides inhalados. El uso de corticoides orales para el control de la enfermedad, en líneas generales, no es de elección o de primera línea y muchas veces se utilizan en dosis bajas y como puente hasta la utilización de los fármacos biológicos de acuerdo al fenotipo del paciente. Otro escenario donde pueden llegar a requerir corticoides orales es para el tratamiento de las crisis asmáticas y esto suele ser durante 7 a 10 días, o endovenosos si llegan a requerir internación. Entonces tenemos distintos corticoides inhalados que se utilizan para el tratamiento del asma y aquellas dosis que se consideran elevadas. Ellos son el budesonide, el furato de fluticasona, el propionato de fluticasona y la mometasona. Lo que tenemos que tener en cuenta es que en líneas generales las dosis altas son aquellas que se asocian con la presencia de efectos adversos. Otra enfermedad obstructiva que en algunos escenarios podría llegar a requerir el uso de corticoides inhalados es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que también se va a caracterizar por la presencia de síntomas respiratorios y limitación al flujo aéreo. De acuerdo al grado, a la severidad de síntomas y exacerbaciones asociado al grado de obstrucción que presente el paciente en la espirometría, vamos a clasificar a nuestro paciente en distintos estadios de GOL, según lo propuesto por estas guías. Así es como en líneas generales, aquellos pacientes que se encuadran dentro del grupo GOL-D son los que quizás podrían llegar a requerir tratamiento con corticoides inhalados asociados a un broncodilatador. Recordemos que para esta enfermedad el estándar de tratamiento o lo que se prioriza es la broncodilatación. Entonces, ¿en qué casos vamos a considerar utilizar corticoides inhalados para nuestros pacientes por EPOC? Más que nada en aquellos que tengan historia de hospitalización por exacerbaciones, 2 o más exacerbaciones en el año, la presencia de eosinofilia en sangre periférica o la historia de superposición con asma. Definitivamente no lo vamos a utilizar en aquellos que presenten neumonía a repetición, que no tengan presencia de eosinofilia o que tengan antecedentes de infección por micobacterias. Recordemos que en este grupo, si en esta enfermedad, los pacientes van a utilizar dosis bajas de corticoides inhalados por el riesgo de neumonía. Otra patología que suele requerir el uso ya en sí de corticoides orales es la aspergilosis broncopulmonar alérgica, que se suele presentar en pacientes con antecedentes de asma o de fibrosis quística, y que está causada más que nada por una reacción de hipersensibilidad a los antígenos del aspergillus.
Para diagnosticarla en líneas generales o cuando uno la sospecha es en pacientes con asma o fibrosis quística y que pueden llegar a presentar, en los cuales tenemos que demostrar, ¿sí?, que el paciente tiene una hipersensibilidad cutánea al aspergillus o una IgE elevada específica asociado a una IgE mayor a 1000. En líneas generales se va a manifestar con la presencia de opacidades parcheadas a nivel de la tomografía de tórax y de bronquiectasia, que muchas veces van a estar rellenas con el moco producido por la inflamación que genera este hongo en la vía aérea. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Como bien dije, de elección es el uso de esteroides orales, más que nada para las fases agudas y de recaídas. Y hay distintos esquemas, ¿sí?, de tratamiento, pero en líneas generales se propone iniciar con 0 a 5 miligramos kilo día por 2 semanas con tapering posterior. Lo que hay que saber es que la duración es indeterminada y se va a relacionar más que nada con el momento en que el paciente vuelva a obtener el control de su enfermedad de base. Y uno tenga, digamos, evidencia de que se encuentra en actividad su aspergilosis broncopulmonar alérgica. Para disminuir los efectos adversos asociados al uso de esteroides, se propone la asociación con itraconazol, que va a permitir disminuir la dosis de corticoides orales, y el tratamiento suele ser prolongado. Otra opción off-label es el uso de omalizumab, que es un anti-IgE. Dentro del espectro de las eosinofilias pulmonares, la neumonía eosinofílica crónica también va a ser una patología que va a requerir como tratamiento el uso de corticoides orales. En líneas generales se va a caracterizar por la presencia de consolidaciones parcheadas, de predominio subpleural, con lo que se dice el negativo del edema agudo de pulmón, y el diagnóstico de certeza está dado por la presencia de eosinofilia en el lavado broncoalveolar. Algo a tener en cuenta es que estos pacientes, a pesar de recibir un tratamiento inicial con corticoides, pueden recidivar, lo cual lo hace una enfermedad bastante, digamos, complicada de tratar, sobre todo por las complicaciones a largo plazo. Una potencialmente grave y que puede llegar a amenazar la vida de nuestro paciente es la hemorragia alveolar. Como saben, hay distintas causas, las principales son las vasculitis sistémicas, pero también puede estar causado por enfermedad del tejido conectivo como el lupus o la exposición a drogas, menos frecuentemente asociado a enfermedades neoplásicas. En líneas generales se va a sospechar en, digamos, un contexto clínico adecuado, una tomografía que se va a caracterizar por la presencia de vidrio esmerilado parchado, un patrón de crazy pain, y el diagnóstico de certeza va a estar dado más que nada por la evidencia en el VAL de sangrado creciente, en el caso de que se pudiera efectuar dicho procedimiento. Para tratar a estos pacientes, en líneas generales vamos a utilizar bolos de metilprednisolona que se utilizan por 3 días, 500 miligramos, con la posterior continuación con el uso de esteroides orales o endovenosos, dependiendo de la severidad del paciente, y asociado o no a un inmunosupresor, dependiendo de la causa. Como bien dije, las vasculitis pueden manifestarse como hemorragia alveolar, pero también pueden tener otras formas de compromiso pulmonar, como son las consolidaciones o los nódulos que pueden tender a la cavitación. Dentro de las vasculitis que pueden tener afectación pulmonar, las más frecuentes son la granulomatosis eosinofílica con poliangiitis, la granulomatosis con poliangiitis, la poliangiitis microscópica. Para el tratamiento de estas manifestaciones, nuevamente vamos a utilizar un tratamiento con esteroides a altas dosis asociado a un inmunosupresor, el cual nos va a permitir disminuir luego progresivamente la dosis de esteroides. Por último, un grupo de enfermedades que afectan al pulmón que van a requerir el tratamiento con esteroides son las enfermedades pulmonares intersticiales. El intersticio, si nosotros denominamos al espacio que está entre la membrana basal epitelial y endotelial, y vendría a ser el sitio donde se produce la injuria para generar la enfermedad pulmonar intersticial. Pero la realidad es que también se puede comprometer la vía aérea y el espacio alveolar. Se dice que hay más de 200 causas de enfermedad pulmonar intersticial,
pero a través de los hallazgos de la historia clínica, la tomografía, el laboratorio inmunológico, en algunos casos de la histología y la discusión multidisciplinaria, podemos llegar al diagnóstico de las mismas. En líneas generales podemos agruparla en formas idiopáticas, siendo la más frecuente la fibrosis pulmonar idiopática, aquella causada por la inhalación de antígenos, sobre todo orgánicos, las secundarias a enfermedad del tejido conectivo, como la artritis reumatoide, la esclerosis sistémica, el Sjögren o las miopatías inflamatorias, y muchas veces hay un subgrupo de pacientes en los cuales no podemos diagnosticarlos y los vamos a llamar enfermedad pulmonar intersticial inclasificable. Algo que tenemos que saber es que en líneas generales la mayoría van a tratar inicialmente con fármacos inmunosupresores asociados a dosis variables de esteroides, a excepción de la fibrosis pulmonar idiopática, la cual va a requerir un tratamiento antifibrótico desde el momento en que llegamos al diagnóstico, ya que el tratamiento con inmunosupresión se asoció con aumento en la mortalidad. Entonces, ¿cuál suele ser en líneas generales el tratamiento inicial de nuestras enfermedades intersticiales que no son fibrosis pulmonar idiopática? Bueno, va a estar personalizado de acuerdo a la causa y uno suele dar esteroides. Hoy en día cada vez las dosis suelen ser menores, pero uno podría optar por esquemas de 0 a 5 miligramos por día o 20 miligramos de meprednisona con un tapering gradual hasta 4 u 8 miligramos por día. En algunos casos uno podría llegar a suspender los esteroides y asociado a un inmunosupresor que la mayoría de las veces puede llegar a ser micofenolato, azatioprina, menos frecuentemente la ciclofosfamida, y en el caso de la artritis reumatoide, el uso de distintos DIMAR biológicos o de pequeñas moléculas. También en casos refractarios uno puede llegar a utilizar rituximab, tacrolimus u otros. Entonces, ya para ir finalizando la charla, en líneas generales, ¿cómo actuamos nosotros como neumonólogos cuando estamos frente a un paciente que va a requerir sobre todo esteroides orales por un tiempo prolongado? Bueno, por un lado es fundamental explicar la severidad de la enfermedad, por qué necesitamos hacer este tratamiento y cuáles pueden llegar a ser los posibles efectos adversos. En líneas generales a todos les vamos a indicar protección gástrica, profilaxis para TJP, sobre todo en aquellos pacientes que reciban dosis mayores a 20 miligramos día de meprednisona equivalentes, y para, digamos, la prevención del daño óseo asociado a esteroides, vamos a indicar citrato de calcio asociado a vitamina D y vandronato mensual. Muchas veces vamos a requerir la evaluación por infectología, dependiendo de cuál sea el tratamiento inmunosupresor que va a requerir, y nutrición. Y algo que solemos hacer para mejorar el manejo multidisciplinario de los pacientes es aconsejarlos que puedan visitar a su médico clínico de cabecera, endocrinólogo y o reumatólogo si corresponde, para el seguimiento de todos los controles relacionados con los efectos adversos a nivel óseo, sabiendo bueno, todas las dificultades que podemos llegar a tener, sobre todo a nivel del ámbito público. Entonces, bueno, con esto espero que les haya sido de utilidad. Les quise mostrar más que nada cuáles son las patologías en las cuales nosotros utilizamos corticoides orales y que suelen ser de una duración prolongada. Bueno, muchas gracias. Bien, ahora la siguiente disertación corresponde a la doctora María Dil. El tema es enfermedad pulmonar obstructiva crónica como causa de osteoporosis. La doctora María Dil es médica especialista en endocrinología de la sección osteopatías metabólicas del Servicio de Endocrinología del Hospital Italiano de Buenos Aires. Es docente de la carrera de osteología y directora del curso de osteología del Instituto Universitario del Hospital Italiano y AON. Adelante, doctora Dil. Muchas gracias, Rodolfo y Laura. Seguimos entonces con epoquiosteoporosis. Estos son los temas que vamos a ver ahora. Sabemos que el EPOC se caracteriza por limitación persistente y progresiva del flujo aéreo asociada a inflamación crónica. Y si bien hay otros factores involucrados, es causada principalmente por la exposición a tabaco y a contaminantes ambientales.
La osteoporosis, por otro lado, está asociada a distintas enfermedades crónicas frecuentes, entre ellas las que comprometen el pulmón. En la fisiopatología del EPOC tiene una gran relevancia la inflamación y el aumento de citoquinas proinflamatorias, especialmente el TNF-alfa. Los marcadores de inflamación se asocian con severidad del EPOC y también con mayor riesgo de comorbilidades asociadas, entre las que se encuentra la osteoporosis. Como vemos, el EPOC es una enfermedad que tiene compromiso multisistémico y hoy nos vamos a referir al lado derecho, a la osteoporosis y un poco también a sarcopenia, ya que están íntimamente relacionadas por factores biomecánicos y por distintas citoquinas que afectan tanto a músculo como a hueso. La osteoporosis y las fracturas son frecuentes en los pacientes con EPOC y tienen un impacto significativo en calidad de vida, en la capacidad de desarrollar actividades de la vida diaria, en la función respiratoria y en el pronóstico. Sabemos que en el EPOC hay mayor riesgo de osteoporosis y este riesgo está dado en parte por la enfermedad en sí, pero también por factores de riesgo en común, como el tabaquismo, y por el tratamiento de la enfermedad cuando requiere medicamentos que pueden tener impacto negativo en hueso, como los corticoides sistémicos. Por otra parte, la osteoporosis puede generar alteraciones en la función respiratoria y afectar la calidad de vida de los pacientes con enfermedad pulmonar. Una fractura dorsal puede disminuir un 9% la capacidad vital y la cifosis tiene un efecto negativo en la función pulmonar. En este trabajo se evaluó el efecto de la cifosis en pacientes con EPOC con respecto a la movilidad diafragmática y se evaluó con placa simple en inspiración y expiración máxima, según la posición del diafragma, cuál era el grado de movilidad en base a la diferencia entre ambas radiografías. Y lo que se observó fue que los pacientes con EPOC, que tenían cifosis torácica, tenían una movilidad diafragmática disminuida. Teniendo en cuenta el impacto que tiene la salud ósea en el EPOC, es algo que tenemos que generar mayor conciencia y trabajar en conjuntos con los neumonólogos, porque en este consenso que se hizo en el Reino Unido, que incluyó una encuesta a los profesionales a cargo de los pacientes con EPOC, la evaluación de la salud ósea en forma rutinaria no se realizaba en la mayoría de los pacientes. Más del 70% no lo hacía en su práctica cotidiana de manera rutinaria. Les voy a contar un caso clínico brevemente, un paciente de 71 años que consultó por dolor dorsal severo, que recibía corticoides en forma crónica, ex tabaquista, tenía EPOC, no consumía lácteos en forma suficiente, tenía antecedentes de su madre con fractura de cadera y estaba tratado con corticoides e inhibidor de bomba de protones. Pensando en este paciente, vamos a empezar a hablar de los factores de riesgo para osteoporosis en EPOC. Y acá tenemos que considerar, por un lado, los factores de riesgo clásicos, como la edad, el tabaquismo, el exceso de alcohol, entre otros, pero también la posibilidad de que estos pacientes tengan bajo peso. Se sabe que, por ejemplo, por la inflamación y también por la nicotina, en los pacientes que consumen tabaco, hay menor apetito, puede haber menor peso, son pacientes que muchas veces están limitados en su capacidad de movilizarse por la disnea. Y por otro lado tenemos factores asociados a la enfermedad y al tratamiento, como la inflamación sistémica, la severidad del EPOC, la inmovilización, la disfunción respiratoria. Marco los glucocorticoides porque a veces no todos los trabajos permiten aclarar cuál es el factor que influye en la osteoporosis, si es la enfermedad o su tratamiento, el hipogonadismo y la sarcopenia. En este estudio que evaluó los factores de riesgo para osteoporosis en EPOC, se destacaron como muy relevantes el bajo peso con un odds ratio mayor a 4 y la sarcopenia con un odds ratio de 3.65. En cuanto a la frecuencia de osteoporosis en pacientes con EPOC, este metaanálisis de Chen y colaboradores muestra que existe mayor riesgo de osteoporosis, el odds ratio fue cercano a 3, en pacientes con EPOC. En distintos estudios se observó la prevalencia de osteoporosis y fue de un 35%, muy variable según la población estudiada.
En aquellos que tienen necesidad de un trasplante, previo al mismo la frecuencia era del 69%, y en los internados 60%, un valor superior a la de los pacientes ambulatorios. En los pacientes ambulatorios, por densitometría, la frecuencia de osteoporosis variaba entre 18 y 42%. En un estudio que solo incluyó a hombres, un 58% tenían osteoporosis y 84% en el EPOC severo. En estudios realizados en la base NANES, hubo 16,9% de osteoporosis por densitometría en pacientes con EPOC versus 8,9% en personas sin esta enfermedad, y la gravedad de la función pulmonar deteriorada, la mayor obstrucción se asoció a mayor riesgo de osteoporosis, con un aumento del riesgo cercano a 2 veces. Ahora, ¿qué ocurre con la densitometría y las fracturas? Este es un estudio caso control donde podemos ver que a igual densidad mineral, los pacientes con EPOC tienen mayor riesgo de fractura que los pacientes que estaban en el grupo control. Y acá tenemos que jerarquizar la importancia de complementar el estudio considerando radiografías y otros factores de riesgo de fractura. El paciente que les comentaba que consultó por dolor tenía una densitometría previa con osteoporosis, o sea, había sido estudiado, pero no había iniciado tratamiento acorde al valor de densidad mineral y a su riesgo de fractura. En el EPOC ocurre con mucha frecuencia que el diagnóstico es por las fracturas vertebrales. En este trabajo que evaluó el desarrollo de osteoporosis con un seguimiento a 3 años, se vio que había un incremento de un 47% en el basal a 61% a 3 años, y que el mayor diagnóstico estaba dado principalmente por la presencia de fracturas durante el seguimiento, que en su mayoría eran a nivel de la columna dorsal. Dentro de los factores de riesgo para el desarrollo de osteoporosis en pacientes que no la presentaban en el momento inicial, se encontró la deficiencia de vitamina D con Notch ratio cercano a 8. El paciente que les comentaba tenía una fractura aguda con edema óseo, y teniendo en cuenta esta discordancia entre los hallazgos densitométricos y el mayor riesgo de fractura, nos preguntamos qué ocurre en estos pacientes con la microarquitectura. Y en ese sentido, en este trabajo que evaluó el Trabecular Bone Score, podemos observar que el valor era menor en pacientes con EPOC y que había una mayor proporción, un 45 versus un 10%, de personas que tenían menos de 1300 de TBS. En cuanto a la calidad ósea, este estudio evaluó una biopsia histomorfométrica en mujeres posmenopáusicas con EPOC que no recibían corticoides sistémicos para evaluar el impacto de la enfermedad en comparación con controles, y creo que esta imagen es muy gráfica con respecto a la inmensa diferencia que existe entre la estructura ósea de los pacientes, de las mujeres con EPOC, en comparación con los controles. Hay compromiso de la microarquitectura tanto a nivel trabecular como cortical, y esto se reflejó en un menor volumen trabecular y conectividad, en un menor espesor cortical y mayor porosidad, y en el EPOC severo, con mayor disnea, había también menor tasa de formación, y había una relación entre mayor consumo de tabaco y conectividad. A mayor consumo de tabaco, menor conectividad trabecular. En cuanto a las fracturas, sabemos que pueden ser asintomáticas las fracturas vertebrales y que su prevalencia en EPOC es 24 a 79%, y que en algunos trabajos más de la mitad de los pacientes tenían fracturas, y que la severidad del EPOC se asoció a mayor riesgo de presentarlas. Por otro lado, los que reciben glucocorticoides sistémicos tienen el doble de riesgo de tener fracturas que aquellos que no están tratados con corticoides. En cuanto a la cadera, se vio en hombres con fractura de cadera acá llamativa la alta frecuencia de EPOC en esta serie, un 47% y 26% severo. Podemos ver que la mortalidad al año era muy superior en los pacientes con EPOC severo con respecto a los que tenían EPOC leve o sin EPOC. En cuanto a los factores de riesgo de fractura de cadera, esto es en pacientes con tabaquismo y extabaquismo con EPOC. Muchos son los mismos que la población general, como la fractura de cadera previa, o la fractura vertebral, o la artritis reumatoidea, la diabetes, pero otros son específicos de la enfermedad pulmonar, y acá tenemos la presencia de enfisema, el grado de disnea,
índices funcionales que evalúan la capacidad funcional y la cantidad de exacerbaciones que también tienen impacto en el riesgo de fractura, y por eso el grupo de Holanda incluye en la estratificación de fractura de pacientes con epoxi, si bien esto no hay una evidencia que lo respalde, por decisión de expertos, algunos factores relacionados a la gravedad de la enfermedad. El paciente que les comentaba con una fractura vertebral fue evaluado, tenía aumento del remodelado óseo, hipovitaminosis D, se descartaron otras causas secundarias, que esto es muy importante hacerlo, y se trató con calcio, vitamina D y zoreverónico. Es de destacar que la mayoría de los pacientes con EPOC, osteoporosis, incluso aquellos fracturados, no reciben tratamiento para evitar nuevas fracturas en el futuro, hay subdiagnóstico y subtratamiento. Y esto hay que revertirlo porque existe un alto riesgo de fractura después de una fractura inicial. Más de la mitad de los pacientes con una fractura vertebral tienen una fractura nueva a 3 años. Y en este estudio, luego de ajustar por otros factores, no encontraron diferencia entre aquellos que eran tabaquistas y aquellos que además tenían EPOC. En cuanto a la interrelación músculo-hueso, sabemos que en la inflamación que genera el EPOC, hay alteraciones en citoquinas inflamatorias, hay una disminución de la iricina, con lo cual el hueso también se ve comprometido, hay un aumento de la miostatina, aumento de la interleuquina 6, hay un aumento del RAN ligando con respecto a la osteoprotegerina, y todo esto hace que sarcopenia y osteoporosis acompañen con mucha frecuencia a los pacientes con enfermedad pulmonar. Y de hecho, los pacientes con sarcopenia y EPOC tienen mayor frecuencia de osteopenia y osteoporosis que aquellos que no muestran sarcopenia. Con respecto a otros factores etiopatológicos, el tabaquismo tiene un impacto negativo en el hueso por muchísimos factores, no todos están completamente estudiados. Hay alcaloides que disminuyen las hormonas gonadales, la nicotina, hay un aumento del RANK ligando y del DKK1, con lo cual hay menor formación y mayor pérdida ósea, mayor riesgo de caídas, y esto incrementa el riesgo de fractura. Por otro lado, también hay hidrocarburos policíclicos aromáticos que están presentes en el cigarrillo y también en otros contaminantes ambientales. Este es un estudio bastante complejo, son muchísimos estos hidrocarburos, y evaluó que tenían relación su exposición en adultos con un aumento del remodelado óseo evaluado por fosfatasa alcalina y N-teropéptido. En cuanto a la hipoxemia crónica induce el factor inducible por hipoxia 1-alfa. Acá vemos cómo este factor está aumentado en EPOC, y este factor, el IF1-alfa, inhibe la formación ósea por supresión de la vía Wnt, y acá vemos cómo su aumento se asocia con un incremento del promotor del gen SOST, dosis dependiente. Para finalizar, también hay factores genéticos. Este es un trabajo que evaluó 918 genes asociados a EPOC y 518 con osteoporosis. Había 210 que se compartían entre ambas entidades, y entre ellos se destacó el gen GPNMB, que codifica para la glicoproteína transmembrana NMB o osteoactivina, que tiene una función inhibitoria de la osteoclastogénesis, y cuando está alterado este gen habría más riesgo tanto de osteoporosis como de enfermedad pulmonar. Entonces, como conclusiones, en el EPOC hay muchísimos factores como la reducción de actividad, déficit de vitamina D, tabaquismo, hipoxemia, acidosis, malnutrición y posiblemente factores genéticos que, junto con las citoquinas proinflamatorias y con otras citoquinas y con el tratamiento con corticoides, llevan a una mayor frecuencia de osteoporosis, sarcopenia y fracturas. Y tenemos que tener en cuenta la importancia del diagnóstico y del tratamiento por el impacto que tienen las fracturas vertebrales en la función pulmonar, la fractura de cadera en la mortalidad, y tener presente que la prevención primaria y secundaria es importante para mejorar la calidad de vida y el pronóstico. Muchas gracias. Pero no es por eso. Veo a la chica más ahora. Estás muy muteada, tenés que volver a presentar, por favor. Bueno, vamos a escuchar ahora la charla de glucocorticoides inhalatorios y su impacto óseo. Nos va a hablar la doctora María Lorena Brance.
Ella es médica especialista en clínica médica y reumatología, es profesora de grado y posgrado de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, es investigadora de metabolismo óseo del CONICET, es subdirectora de la Unidad de Investigación de PANLAR, que es la Liga Panamericana de Reumatología, y es miembro de la comisión directiva de la Asociación Argentina de Osteología y Metabolismo Mineral. Adelante, Lorena. Bueno, gracias al Comité Científico por la invitación a este congreso. Para mí es un placer poder participar. Vamos a hablar de glucocorticoides inhalatorios y su impacto óseo. Ahí está. Todos sabemos que la osteoporosis conceptualmente se define como una enfermedad esquelética sistémica que está caracterizada por una disminución de la masa ósea, es decir, de la cantidad, y un deterioro de la microarquitectura del tejido óseo, es decir, una disminución de la calidad, con lo cual eso lleva a un aumento de la fragilidad ósea y de la susceptibilidad de fracturas. Los corticoides son una causa importante justamente de osteoporosis secundaria, como es parte de este simposio, y obviamente se usan en muchas patologías inflamatorias. Ya vimos su rol en la primera de las conferencias en enfermedades pulmonares. Se estima en Estados Unidos que el 1% de la población recibe tratamiento con glucocorticoides por periodos prolongados, y más del 10% de esos pacientes que están en tratamiento crónico presentan fracturas clínicas, en tanto que un 30 o un 40% presentan fracturas vertebrales radiológicas. El periodo de mayor acentuación de pérdida de masa ósea están los primeros 3 a 6 meses de comenzado el tratamiento, para luego continuar en una meseta. En cuanto a los corticoides vía oral, sabemos que aumentan el riesgo de fracturas, principalmente, como ya dijimos, luego de este tercer mes de haber comenzado el tratamiento, en tanto fracturas no vertebrales como vertebrales, como podemos ver en la gráfica, en donde este riesgo ya está incrementado aún en pacientes que ya tienen dosis intermedias de 2,5 a 7,5 miligramos día, más allá de los 3 meses, y esto se da tanto para ambos tipos de fracturas vertebrales como no vertebrales. Los mecanismos de acción son múltiples, no es el motivo de esta charla, con lo cual no voy a hacer hincapié en esto, solo recordar que por diferentes mecanismos van a producir un aumento de la resorción y una disminución de la formación, lo cual va a llevar a una disminución de la masa ósea. ¿Qué pasa con los corticoides inhalatorios y el tejido óseo, que es el tema que hoy nos ocupa? Estos, cuando se aerolizan, las partículas se depositan en las vías aéreas, y para los glucocorticoides inhalatorios, esa vía de absorción sistémica es o la vía gastrointestinal o la vía pulmonar. Más del 50% de esas partículas quedan en cavidad oral y en faringe. Por supuesto que van a depender del tipo de glucocorticoide y de la forma de administración. Además, por supuesto, mientras que estas partículas van a ser metabolizadas en hígado por un metabolismo de primer paso, pero también tenemos todas aquellas partículas que son absorbidas a nivel pulmonar, las cuales van a tener acción sistémica y son las que podrían llegar a producir o no, ahora lo vamos a ver, un efecto a nivel del tejido óseo. Si afectan o no el tejido óseo, como todo en medicina, hay muchas controversias en cuanto a la afectación de este tejido. ¿Por qué? Porque depende de las formulaciones, de las diferentes potencias de las drogas, y eso va a ocasionar diferentes efectos sistémicos, incluyendo las fracturas por fragilidad. Como dije, los corticoides inhalatorios, ustedes pueden ver acá en pantalla, son varios, algunos de ellos los vamos a ir nombrando a lo largo de la charla, que aquí podemos comparar a estos glucocorticoides inhalatorios de acuerdo a la dosis, en una dosis baja, media o alta, y también se divide obviamente si estamos hablando de niños o si estamos hablando de adultos. Todos estos glucocorticoides inhalatorios tienen propiedades farmacocinéticas y dinámicas diferentes en cuanto a la afinidad de la unión por el receptor, a nivel pulmonar, la biodisponibilidad y su vida media. ¿Qué evidencia tenemos al respecto? En pacientes con EPOC se ha observado que el tratamiento prolongado con budesonide en 800 microgramos día, ahí está mal la diapo, no se asoció a una disminución de la densidad mineral ósea y de fracturas. Uno de los principales trabajos es el Euroscope, el cual fue un ensayo clínico randomizado, doble ciego, placebo controlado, con grupo paralelo, que se realizó en 39 centros de Europa, en 9 países, y aquí podemos observar que la densidad mineral ósea, los cambios de la densidad mineral ósea en columna lumbar y en cuello femoral,
se mantuvieron, digamos, se mantuvieron estable, no hubo una pérdida de la densidad a lo largo de 36 meses que duró el estudio. Aquí podemos observar exactamente lo mismo que pasó en columna lumbar y en cuello femoral. En cuanto a las fracturas, se observaron 5 nuevas fracturas en el grupo budesonide, lo cual eso representa un 1,55%, y en 3 pacientes del grupo placebo, lo cual representa un 0,9% sin diferencias estadísticamente significativas. ¿Qué pasa con la triamcinolona inhalada? La triamcinolona inhalada en este trabajo de Scanlon estuvo asociada a una pérdida de la densidad mineral ósea en cuello femoral y en columna, cuando lo evaluaron luego de 3 años de tratamiento con una amplia diferencia estadísticamente significativa. En este otro trabajo, aquí podemos observar que no se observó incremento en las fracturas no vertebrales en los pacientes expuestos a glucocorticoides inhalatorios totales ni a fluticasona. Aquí podemos observar en las 3 gráficas que esta población, esta corte de estudio, incluyó todos los pacientes respiratorios, los pacientes con EPOC únicamente y, por otro lado, los pacientes únicamente asmáticos. Y los estratificaron a su vez en el tiempo de seguimiento a 30, 90, 180 y 365 días, y a su vez lo estratificaron por droga recibida en corticoides inhalatorios, en fluticasona y en otros. Y como podemos observar, los odds ratio, independientemente de la patología respiratoria, hizo que no se observaran justamente incremento en fracturas no vertebrales. ¿Qué pasa con la utilización a largo plazo de los corticoides inhalatorios? Si aumenta el riesgo de fracturas de cadera o fracturas de miembros superiores, que fue uno de los objetivos del estudio de González. Estos autores, de forma muy interesante, compararon en pacientes con EPOC y que recibían corticoides, casos con fracturas, que son los casos, versus el grupo control. Casi 20.000 pacientes contra 385.000 pacientes. Como ustedes pueden ver, se estudiaron todas las características de la población, no diferían en la edad ni en el sexo porque estaban apareados de esa forma, y no observaron aumento del riesgo cuando estratificaron a esta población de acuerdo al tiempo de administración. Ellos los dividieron antes de 2 años, entre 2 y 4 años y más de 4 años, ni con la dosis, que fue lo otro que observaron. Los riesgos relativos no demostraron aumento del riesgo. ¿Qué pasó cuando estratificaron a los pacientes de acuerdo hacia las dosis de corticoides inhalatorios? A dosis y a tiempo. Se observó, si observamos nosotros los riesgos relativos, que en los pacientes que estaban recibiendo corticoides inhalatorios a dosis mayores a los 1000 microgramos día durante más de 4 años, tenían un 10% de riesgo de aumento de fracturas de cadera y de fracturas de miembros superiores. Cuando realizaron la estratificación por droga, es decir, por fluticasona, budesonide, beclometasona y a su vez por dosis, no se observó aumento del riesgo de fracturas. Y luego hicieron como ven, una numerosa estratificación. En esta última lo dividieron por años, dosis y por drogas. Aquí pueden observar los riesgos relativos, el cual solo es importante para fluticasona a dosis mayor de 1000 microgramos día y para budesonide a dosis mayores a 1600 microgramos día. Fue un estudio, insisto, de casos y controles. Lo que ven en pantalla ahora, vamos a ver, es una revisión de la colaboración Cochrane acerca de corticoides inhalados y en pacientes con EPOC. Estudiaron más de 50 outcomes y de esos 2 outcomes eran dedicados al tejido óseo, que eran el estudio a largo plazo, es decir, en pacientes que han recibido más de 6 meses corticoides inhalatorios, y fractura vertebral, y el otro outcome fue fracturas no vertebrales. En esta revisión
para fracturas vertebrales encontraron 2 trabajos, uno con dosis menores a 1000 microgramos de budesonide, donde no encontraron diferencias estadísticamente significativas, y solo un trabajo había estudiado este outcome, y para cualquier fractura no vertebral encontraron 4 trabajos, de los cuales podemos observar que en algunos de ellos, como en el primer caso de Powers, con dosis menores de los 1000 microgramos día de budesonide, el intervalo de confianza era muy amplio, pero a pesar de eso no hubo diferencias estadísticas significativas en, digamos, en las fracturas entre el grupo placebo y el grupo con corticoides. Con lo cual hay gran controversia acerca del tipo de los corticoides, del tipo del corticoide inhalado, de la dosis, de la patología respiratoria, como bien dijo la doctora María Dil, del tiempo de evolución y si fueron administrados o no glucocorticoides orales. Allá por mitad de julio, principios de agosto del año pasado, empezamos a hacer las guías argentinas de osteoporosis inducida por corticoide con las 3 sociedades amigas, AOM, SAO, que son quienes organizan este congreso, y la Sociedad Argentina de Reumatología. Las guías fueron divididas en 3 partes, pediatrías y adultos acorde a edad, y con el equipo de trabajo del grupo de metodología, con la cual estoy sumamente agradecida por todo el trabajo, y con el grupo de expertos que realizaron las preguntas PICO surgieron algunas dudas. Esas preguntas PICOs es acerca de los pacientes, intervención, comparación y outcomes. Surgieron varias dudas planteadas. Las 3 más relevantes fueron qué pasaban con los glucocorticoides en otras áreas, en reumato y traumato, con los corticoides inhalatorios y los corticoides en dermatología. Esas dudas fueron planteadas de responder como revisiones sistemáticas en la literatura por esta gran discrepancia que acabo de nombrarles. Y estos corticoides inhalatorios es lo que la charla que estamos dando hoy. Los outcomes para estudiar en ese momento, el grupo de trabajo de expertos PICO había propuesto estudiar las fracturas por fragilidad, los marcadores de remodelado y los cambios densitométricos. La revisión sistemática se hizo en 3 grandes bases de datos, en Cochrane, en PubMed y en Lilacs. Esos artículos se confluyeron en una base específica que los permite analizar, para analizar el título y abstract, que se analizaron 466 trabajos. Omití esa diapositiva, les pido disculpas. De esos 466 trabajos se analizaron 22 artículos, si no me falla mal la memoria, en su versión full text, y de esos 22 artículos terminaron siendo incluidos 16 artículos para la revisión sistemática de la literatura, y 4 fueron excluidos por cuestiones puntuales. Esos datos se extraen en un programa específico, en Redman, que fue el programa que utilizamos, y algunos de esos trabajos fueron metaanalizados. Pero el outcome para estudiar quedó únicamente fracturas por fragilidad, por la gran diferencia entre los trabajos que había en la presentación de la densidad mineral ósea y de los marcadores de remodelado. Y esos datos son los que le voy a presentar, los datos de nuestro grupo acerca de corticoides inhalatorios y fracturas. La gran problemática que tuvimos, y se desprende de lo que di, es que justamente el análisis, para que sea metodológicamente correcto, tiene que ser analizado por tipo de corticoides, por dosis, por tiempo, y eso hace que uno tenga que hacerlo metodológicamente dividido en subgrupos poblacionales, si no serían, desde el punto de vista metodológico, trabajos heterogéneos con resultados incorrectos. Para el outcome de cualquier fractura por fragilidad y para fluticasona, como ustedes pueden ver en pantallas, en algunos específicamente outcomes, hubo un máximo de 2 trabajos, y en estos dividimos a la fluticasona en dosis menores de 500, entre 500 a 1000 o mayor a 1000 microgramos día. Y como podemos observar, no hubo diferencias estadísticamente significativas en ninguna dosis para fluticasona en el metaanálisis que nosotros realizamos dentro de nuestra revisión sistemática. ¿Qué pasó cuando metaanalizamos los datos de budesonide? Para budesonide, el trabajo de González, que fue el trabajo de casos y controles que les mencionaba, encontró una P de 0,03, y después el budesonide a dosis de 800 a 1600 microgramos día también halló diferencias estadísticamente significativas
para budesonide. En el caso de triamcinolona no se observaron diferencias estadísticamente significativas, si bien es digamos, el riesgo es a favor de los corticoides inhalatorios, no alcanza significancia estadística. Posteriormente realizamos el metaanálisis de beclometasona. Para beclometasona no encontramos diferencias estadísticamente significativas a dosis baja e intermedia, y el cuadro de abajo que les pongo, en realidad, es el que no debemos mirar porque arroja el resultado final, y estos son subgrupos de análisis los que nosotros tenemos que prestar atención por el grado de heterogeneidad que esto conlleva. Para el caso de budesonide, a dosis menores a 1000 microgramos día, encontramos 3 trabajos que habían estudiado esto, y eran homogéneos estos trabajos, y alcanzó una P de 0,05. Luego hicimos lo mismo, el mismo metaanálisis para fracturas vertebrales, para beclometasona, como pueden ustedes observarlos en pantalla, donde ya desde dosis bajas hacia dosis altas y con amplia diferencia estadística en los 3 outcomes estudiados, es decir, estratificados por dosis, encontramos diferencias estadísticamente significativas. Lo mismo encontramos para fluticasona. Y esto hace que, bueno, algunos corticoides inhalatorios estén asociados, como podemos ver, a un aumento del riesgo de fracturas vertebrales y no vertebrales, y esto fue dependiente de la dosis y del tiempo de administración. Esto lo debemos tener en cuenta por todo lo que explicó la doctora María Dil en cuanto a los múltiples factores de riesgo de osteoporosis y sarcopenia también, y fracturas en pacientes con EPOC, con lo cuales deben ser analizados y tenidos en cuenta en la consulta, que aparte de los factores de riesgos habituales, tener en cuenta los específicos y asociados justamente a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Tener en cuenta entonces las características clínicas de nuestros pacientes EPOC, los factores de riesgo habituales para osteoporosis y de la utilización de corticoides inhalatorios, principalmente si son utilizados a altas dosis y por largo tiempo, todo lo cual entonces parece demostrar que justamente aumenta el riesgo de fractura. Como puntos destacados, básicamente en resumen general de qué hacer en estos pacientes, como ya mencionamos, evaluar los factores de riesgo, las medicaciones asociadas, las condiciones patológicas que tienen y el estadio de su patología de base. Todo esto nos ayuda a identificar justamente a nuestros pacientes que tienen alta probabilidad de fracturas por fragilidad, es decir, del riesgo de fractura, y nos permite realizar un diagnóstico preciso y un tratamiento oportuno. En la evaluación, entonces, de nuestros pacientes EPOC, deberíamos medir la densidad mineralosa y los factores de riesgo, con lo que acabo de mencionar, ¿no?, de acuerdo a los corticoides que están recibiendo y a las dosis. Muchísimas gracias por la invitación y perdón por los 2 minutos que me excedí. Excelente, muy buenas las charlas, muy interesante. Tenemos algunas preguntas. Si querés, Rodolfo, ¿querés hacer alguna? Sí. Bueno, excelente, la verdad, de todos. Hay varias felicitaciones de las excelentes charlas de los 3. Una sería, no sé si está dirigida más a la neumóloga, que es, ¿por qué dentro de tifosfonatos eligen dar ibandronato? No sé si ustedes, por más que esté la doctora Alberti, que lamentablemente no pudo estar presente, si ustedes quieren comentar algo de la costumbre de los... Bueno, en relación a las recomendaciones de tratamiento en EPOC, no hay guías específicas basadas en evidencia. La única guía que yo encontré es la de un grupo de Holanda, que fue un equipo multidisciplinario que incluyó neumonólogos, especialistas en osteoporosis y en investigación, y ellos plantean como drogas de primera elección los bifosfonatos orales en caso de intolerancia o contraindicación de los lebrónico, y teriparatida en casos severos como las fracturas intratratamiento con antirresortivos, o en aquellos pacientes en los que capaz uno consideraría un anabólico de inicio por su severidad, como aquellos con múltiples fracturas vertebrales, o en otras localizaciones. Ellos consideran más de 2 fracturas vertebrales
o más de 3 fracturas en cualquier localización como una posibilidad de considerar tratamiento anabólico en ese contexto. Realmente no sé por qué plantean el uso de ivandronato, si es por la disponibilidad o por la facilidad de su indicación, pero digamos, no hay guías específicas para EPOC, corren las mismas guías que uno utiliza en la población general, pero bueno, el grupo Holanda que se reunió para dar una opinión de expertos propone eso, y así como dijo Lorena, proponen la estratificación del riesgo, considerar parámetros relacionados a la enfermedad como los valores de la espirometría en el riesgo de fractura. No sé si contesté la pregunta de quién la hizo. Sí, perfecto. Coincido con María, que es sumamente importante, digamos, estratificar al paciente. Hay pocas guías porque, como ven, hay pocos trabajos. Nosotros, bueno, en el caso, por ejemplo, de POC y corticoides, que nos técnicamente y metodológicamente nos sirvieron 16 artículos, reunieron esos criterios de inclusión metodológicos. Entonces, bueno, la falta de evidencia hace que uno por ahí no pueda tener respuestas sólidas desde lo metodológico. Pero sí es una enfermedad más que justamente es un factor de riesgo, por lo cual hablamos. Si recibe corticoides altas dosis o largo tiempo también lo son, con lo cual debe contemplarse el estudio en este grupo. Perfecto. Acá Paula Rey agrega, bueno, un poco ya lo contestó María, ante lo inevitable de la decisión terapéutica por parte del especialista, ¿cuáles son las estrategias para limitar el deterioro óseo y cuándo iniciar teriparatide? Que eso, bueno, ya está respondido, pero faltaría cuáles serían las estrategias para limitar el deterioro. Creo que son multidisciplinarias, porque lo que hay que fomentar es la movilización y el ejercicio adecuado acorde a lo que el paciente puede hacer, limitar hábitos tóxicos, o sea, el consumo excesivo de alcohol y el tabaco es realmente fundamental, adecuado aporte de calcio y de vitamina D también, porque en algunos trabajos la vitamina D fue útil también para la patología respiratoria y no solo para el hueso y el músculo, y después cuando está indicado el tratamiento osteoactivo, que acá tenemos que considerar capaz que el umbral densitométrico habitual puede no ser adecuado, y hay que incluir otros factores de riesgo y no olvidarse de evaluar al paciente con radiografías para detectar fracturas vertebrales asintomáticas. Sí, totalmente. Había un trabajo muy interesante cuando hicimos la revisión sistemática, la gran cantidad de fracturas vertebrales que había detectado por la realización justamente de la radiografía de columna dorsal y columna en perfil, digamos, como método de detección, y que ha muy aumentado su prevalencia en pacientes con EPOC, con lo cual tiene que estar dentro de los controles de base. Y en estos pacientes agregarían también una evaluación de un TBS como un análisis de inicio, además de placa, densito y un TBS inicial. Si se puede contribuir, no en todos lados está disponible, y si vos tenés una densitometría con compromiso, capaz no te es tan necesario como el paciente que yo presenté que tenía menos 3 de T-score de una fractura vertebral, pero puede ayudar a discriminar en caso de osteopenia. Creo que capaz ahí podría tener un rol el TBS como evaluación no invasiva de la microarquitectura y también para ajustar el FRAX, que hay que ajustarlo también por la dosis de corticoide, ¿no? Y algo que capaz hay que mencionar también es que muchos de estos pacientes tienen tomografías de tórax como seguimiento de la enfermedad y que tienen más frecuentemente fracturas en la región dorsal que en la lumbar, con lo cual la falta a veces de informe de las fracturas vertebrales que están presentes en las tomografías es una oportunidad perdida de intervención. Entonces creo que tenemos que trabajar en conjunto con la gente que informa imágenes y con los neumonólogos para la detección de las fracturas en estudios que los pacientes realizan de rutina para el seguimiento de su enfermedad. Otra pregunta es si la edad de inicio de los corticoides inhalatorios influye sobre la adquisición del pico de masa ósea. Por fisiología lo respondo, digamos, no por trabajo analizado, metodológico, dependiendo de la edad, todo, digamos, aquel factor que pueda ponernos en juego la mejor adquisición del pico de masa ósea, sí puede contribuir. Estamos hablando en ese caso, obviamente, de personas más jóvenes. Todos los trabajos que vimos eran mayoritariamente adultos, uno solo, si mal no recuerdo, tenía una edad media de unos 34 años y abarcaba mujeres premenopáusicas. No lo hicimos, por lo menos esta revisión fue de adultos, no la hicimos centradas en niños.
Acá preguntan, doctora Brance, frente a todo lo expuesto, ¿considera que existe algún corticoide que posea una incidencia significativamente menor sobre el tejido óseo? Como dije, bueno, como mostré en algunas diapos, budesonide ha demostrado menor impacto, también triamcinolona. Siempre depende de la estratificación por dosis. Nosotros en el metaanálisis lo terminamos también estratificando por dosis y también tiene que ver el tiempo. Me gustó mucho el trabajo de casos fracturados y de controles, todos pacientes EPOC y que recibían corticoides inhalatorios de González, que incluye una corte grandísima, arriba de 400.000 pacientes totales, y donde ahí claramente demuestra que en los, digamos, corticoides donde sí se vio aumento del riesgo de fractura con diferencias estadísticas, eran aquellos que habían superado los 4 años de utilización y los que entraban en franja más alta, digamos, de microgramos día. Obviamente nosotros no podemos regular eso porque es una patología neumonológica, va a estar a cargo del neumonólogo, si el corticoide es necesario, bienvenido. Lo que nosotros tenemos que trabajar, como dijo la doctora Dil, es en conjunto para poder abordar el problema de entrada, que tengan una dosis adecuada de calcio, vitamina D, trabajar la parte muscular para evitar el tema de la sarcopenia, hacer la detección precoz de fracturas si la hubiere, el control de la densidad mineral ósea y poder instalar un tratamiento de forma temprana en el caso que sea necesario, ¿no? El doctor Jacobo pregunta si uno tiene que utilizar un tratamiento farmacológico para una osteoporosis asociada al uso de corticoides inhalatorios en EPOC. ¿El esquema es similar al que se usa con corticoides por vía oral? Bueno, lo dijo eso, lo respondió un poco María cuando habló de las guías sobre EPOC y osteoporosis, donde dicen como primer escalón terapéutico utilizar los bifosfonatos orales y en caso de intolerancia pasar a denosumab o a zoledronato. Básicamente, digamos, no hay algo establecido con lo cual uno podría hacer como las guías de osteoporosis 2020, si bien son osteoporosis postmenopáusicas, siempre recalcan justamente la evaluación de factores de riesgo de patologías asociadas y en la estratificación justamente de riesgo de fractura de bajo, moderado a alto riesgo, riesgo inminente, tenemos ahí justamente también si se quiere, paso a paso de cómo indicar la terapéutica. Acá hay otra pregunta que dice, ¿es necesario DEXA previa en pacientes con EPOC en quienes se decide iniciar corticoterapia? Sí, sí es fundamental. Es Para mí sí. la DEXA previa y aunque no Claro. inicien corticoterapia, porque el corticoide no es el único factor. Para empezar, muchos pacientes tendrían indicación por la edad, pero si no la tienen por el solo hecho del diagnóstico de POC, se aconseja la evaluación densitométrica por el rol de la inflamación sistémica y de otros factores que pueden generar pérdida ósea asociada al EPOC en sí, más allá del tratamiento con corticoides que pueda requerir. Totalmente de acuerdo. Como dijo María y está descrito, EPOC en sí está asociado, digamos, a una alta prevalencia de osteoporosis y de fracturas por fragilidad, que llegan a algunas series hasta el 35%, con lo cual ya por ser patología que justamente está asociada a baja densidad mineral ósea por los diferentes factores que explicó María, es condición ya para hacer una DEXA basal, independiente de que utilice o no corticoides inhalatorios. Pero es de buena práctica, digamos. ¿Hay algún tipo de similitud entre el uso de la fluticasona para la rinitis que se usa de forma muy difundida, rinitis por vía intranasal en cuanto a la absorción y el uso crónico de esta? La absorción nasal tendría un paso más, aparte de local, puede pasar a sistémico, digamos, si uno lo piensa desde la farmacología, ¿no? La farmacodinamia. No hay trabajos hechos con, por lo menos de los 466 que revisamos con el grupo de metodología, específico de fluticasona para rinitis y tejido óseo, o sea, si quiere una respuesta correcta desde lo metodológico científico, no hay específicamente realizados. Había muchos de esos 466, sí, quizás
de marcadores que yo dije o densidad mineral, pero todos lo evaluaban de forma muy diferentes, muy distintas, o quizás hacían hincapié a la densidad mineral, o sea, del WARS, del Trochanter, sitios que no sirven para diagnóstico, utilizaban puntos de diagnóstico, test score, digamos, muy arbitrarios, con lo cual cuando uno hace el hilado fino para justamente poder hacer la revisión sistemática y poder decidir los trabajos en los criterios de inclusión para poder ser metaanalizados, ya ahí acotamos mucho y bueno, fluticasona y rinitis no, por lo menos, y tejido óseo, con todos los outcomes, ¿no? Y criterios de inclusión perfectos, no recuerdo. Muchísimas gracias. Excelente. Bueno, Ojalá haya muchos neumonólogos acá escuchándonos. Sí. Aclaro, no soy neumonóloga, hice solamente un trabajo metodológico, así que disculpas si cometí algún error en la, no sé, en la pronunciación o en algo de la cuestión de corticoides inhalatorios. Lo mío fue muy metodológico, científico, no soy neumonóloga. Excelentes las charlas. No sé, Rodolfo, si querés hacer alguna pregunta o No, estamos en honor al tiempo. Así que tenemos que ir cerrando. Así, muchísimas gracias a las conferencistas y al público. Excelentes las charlas y damos paso a la ceremonia de cierre que van a hablar el doctor José Luis Mansur y Lucas Brum para cerrar este excelente congreso. Gracias por acompañarnos. Gracias a todos.